Haga una pausa por un momento. Sienta el peso que le ha traído hasta aquí. No es una coincidencia, ni el resultado de una búsqueda desesperada en la noche. Es una cita divina, el eco de sus oraciones silenciosas, de las lágrimas que nadie vio y de la pregunta susurrada en la soledad: ¿habrá alguna vez libertad para mí? Ha llegado al trono de la gracia. Dios, en su infinita misericordia, ha orquestado este encuentro para revelarle una verdad que su alma anhela. La lucha que usted ha librado con sus propias fuerzas está a punto de ser transformada por un poder que no reside en su voluntad, sino en un principio celestial establecido desde antes de la fundación del mundo. Lo que está a punto de comenzar no es un simple conjunto de palabras piadosas ni una fórmula para repetir mecánicamente. Es un viaje espiritual, un protocolo divino diseñado para desmantelar la fortaleza de la adicción desde sus cimientos. Durante años, es posible que haya intentado podar las ramas del mal hábito, solo para verlas crecer de nuevo con más fuerza. Pero el Creador desea llevarle a la raíz, a la semilla espiritual que alimenta esa cadena, para aniquilarla por completo. Prepárese, porque en los próximos momentos no solo escuchará una oración, se le entregará una llave forjada en el fuego de la promesa bíblica, capaz de abrir la puerta a un nuevo comienzo que creía perdido para siempre. Ahora, con el corazón dispuesto y el espíritu humillado, se nos invita a entrar en el lugar santísimo, no por nuestros méritos, sino por la sangre del Cordero. Esta no es una simple repetición de palabras, sino la verbalización de una rendición total, el clamor de un alma que ha decidido dejar de luchar con sus propias fuerzas para acogerse al poder de lo alto. A continuación, se presenta el texto íntegro de la oración que será el eje de este viaje de 8 días. Se le anima a hacer la suya, a permitir que cada palabra resuene en lo más profundo de su ser, convirtiéndose en el vehículo de su confesión, su renuncia y su anhelo de una vida nueva. Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, me presento ante tu trono de gracia, no como quien merece ser escuchado, sino como quien necesita desesperadamente tu misericordia. Vengo a ti en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Reconozco tu soberanía, tu santidad y tu poder infinito. Tú eres el Dios que ve en lo secreto, que conoce el número de mis cabellos y que ha contado cada una de mis lágrimas. Hoy vengo a exponer ante ti la oscuridad que ha habitado en mi interior, la cadena que me ha mantenido cautivo y la vergüenza que me ha silenciado por tanto tiempo. No me escondo más, oh Dios. Aquí estoy, Señor. Confieso con mi boca y con mi alma que he pecado contra ti. He albergado en mi corazón y he practicado con mi cuerpo esta adicción que me ha separado de tu presencia y ha profanado el templo de tu Espíritu Santo. Confieso el engaño, la doble vida, las promesas rotas y la desesperanza que ha llenado mis noches. Reconozco que he buscado en esta fuente rota un consuelo, un placer o un escape que solo tú puedes dar. Me arrepiento, no solo por las consecuencias de mi pecado, sino por haber ofendido tu corazón de Padre. Perdóname, Señor, por la dureza de mi corazón y por las innumerables veces que he elegido mi voluntad por encima de la tuya. Te pido, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo descienda ahora sobre mí y me revele la raíz profunda de esta atadura. Saca a la luz toda herida no sanada, todo rechazo, todo abuso o toda amargura que haya servido como puerta de entrada para el enemigo. Expón toda mentira que he creído sobre mí mismo, sobre ti y sobre la vida. Renuncio a cualquier pacto, consciente o inconsciente, que yo o mis antepasados hayamos hecho con las tinieblas. Que tu luz penetre en los lugares más oscuros de mi memoria y de mi alma, y que toda fortaleza de engaño sea derribada por el poder de tu verdad. Ahora, por la fe, me apropio del poder de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Declaro que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado y de toda maldad. Declaro que en esa cruz mi vieja naturaleza, con sus pasiones y deseos, fue crucificada juntamente con Él. La deuda de mi pecado ha sido pagada en su totalidad. Por lo tanto, Satanás y todo espíritu inmundo asociado a esta adicción, no tenéis ningún derecho legal sobre mi vida. El acta de los decretos que había contra mí ha sido anulada y clavada en la cruz.
Mi libertad fue comprada a un precio incalculable y hoy la reclamo por la fe en el sacrificio de mi Salvador. En el nombre poderoso de Jesucristo, renuncio a esta adicción y a todo placer efímero que me haya ofrecido. Rompo todo lazo del alma y toda atadura espiritual con esta práctica y con cualquier persona o cosa que me incite a ella. Le ordeno a todo espíritu de lujuria, de perversión, de engaño, de miedo o de esclavitud que salga de mi vida ahora. No sois bienvenidos en este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Os ato en el nombre de Jesús y os echo fuera, a los lugares secos, para no volver jamás. Mi voluntad se somete a la voluntad de Dios, y resisto al diablo, y él tiene que huir de mí. Padre Santo, te pido que llenes con tu Espíritu Santo cada espacio que ha quedado vacío. Donde había oscuridad, trae tu luz. Donde había mentira, establece tu verdad. Donde había muerte, sopla tu vida. Santifícame por completo, espíritu, alma y cuerpo. Bautízame con fuego. Purifica mi mente, mis emociones y mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Anhelo tu presencia más que cualquier otra cosa. Lléname hasta rebosar, para que no haya lugar para nada que no proceda de ti. Finalmente, por la fe, recibo mi nueva identidad en Cristo. Ya no soy un esclavo del pecado, sino un hijo de Dios coheredero con Cristo. Soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Declaro que el ciclo de pecado y derrota, representado por el número 7, ha concluido en mi vida en este día, y hoy, por fe, entro en el poder del octavo día, el día de la resurrección, el día del nuevo comienzo. Sello esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declarando que la obra ha comenzado y que tu fidelidad la llevará a su cumplimiento. Amén. La oración que se ha presentado no es una colección de frases piadosas elegidas al azar, ni el fruto de la elocuencia humana. Su origen se encuentra en el corazón mismo de la revelación bíblica, un eco destilado de los salmos de David, de las confesiones de los profetas y de las verdades apostólicas del Nuevo Testamento. No fue escrita por un solo hombre en un momento de inspiración aislada, sino que es la articulación de un clamor universal que ha ascendido al cielo desde que el pecado entró en el mundo. Su poder no reside en la originalidad de sus palabras, sino en la fidelidad con la que refleja los principios inmutables que Dios mismo ha establecido para la liberación y la restauración de sus hijos. Es en esencia un mapa espiritual que guía al alma arrepentida a través del proceso divino de la redención, un camino que siempre comienza con la humildad y culmina en la resurrección. La autoría de esta oración, por lo tanto, se atribuye a una colaboración divina. Es la obra del Espíritu Santo, inspirando el lenguaje de la rendición en un corazón humano quebrantado. Cada línea es un pilar doctrinal, una verdad fundamental del Evangelio convertida en una declaración personal. Cuando una persona la hace suya, no está simplemente recitando un texto, está alineando su voluntad, su fe y su voz con la palabra viva de Dios. Es la sabiduría de las Escrituras, hecha carne en la boca del creyente. Por esta razón, su efectividad no depende del estado emocional de quien ora, ni de la perfección de su dicción, sino de la fe que deposita en las verdades eternas que está proclamando. Es un acto de fe que activa el poder inherente a la promesa de Dios, convirtiendo una confesión personal en un decreto celestial. El significado bíblico de su estructura es profundamente intencional, siguiendo un orden divino que es crucial para desmantelar las fortalezas espirituales. Comienza, como debe ser, en el trono de la gracia, reconociendo la soberanía de Dios y la mediación exclusiva de Jesucristo. Este primer paso establece la jurisdicción correcta. La batalla no se librará en el terreno del enemigo, ni con las armas de la carne, sino en la corte celestial, donde el juez es nuestro Padre y nuestro abogado es su Hijo. Sin este fundamento de adoración y sumisión, cualquier intento de confrontar la oscuridad sería presuntuoso y estéril. Es la postura del hijo pródigo que regresa a casa, despojado de toda justicia propia, dependiendo únicamente de la misericordia del Padre. A continuación, la oración se sumerge en la confesión, un principio no negociable para la limpieza espiritual. Bíblicamente, confesar no es simplemente admitir un error,
sino traer voluntariamente el pecado desde la oscuridad del secreto a la luz purificadora de la presencia de Dios. Es un acto de transparencia radical que le quita al enemigo su principal arma, la vergüenza y el ocultamiento. Al verbalizar la adicción, el engaño y el arrepentimiento, el creyente se pone del lado de Dios en contra de su propio pecado. Esta acción rompe el poder del silencio y la negación, permitiendo que la verdad comience su obra sanadora, tal como la Escritura promete, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Luego, la oración invita al Espíritu Santo a una obra de arqueología espiritual, pidiéndole que revele la raíz de la atadura. Esto se fundamenta en la comprensión bíblica de que los comportamientos adictivos a menudo son frutos venenosos que crecen de raíces ocultas de dolor, rechazo, amargura o engaño. No basta con cortar la rama, es necesario arrancar la raíz. Esta fase de la oración es un acto de fe valiente, pues se le da permiso al Espíritu de Dios para que explore los sótanos del alma, aquellos lugares que la conciencia ha olvidado o que la memoria ha reprimido. Es aquí donde se exponen las mentiras fundamentales que han sostenido la estructura de la adicción, preparando el terreno para que sean reemplazadas por la verdad liberadora de Cristo. El punto de inflexión de toda la oración, su verdadero centro de poder, es la apropiación de la obra consumada en la cruz del Calvario. Este no es un mero recordatorio teológico, sino una declaración legal en el mundo espiritual. La cruz no fue una tragedia, sino una transacción divina. En ella, la deuda del pecado fue cancelada. La vieja naturaleza fue ejecutada y el poder del adversario fue desarmado públicamente. Al declarar estas verdades, el creyente no está pidiendo que algo suceda, sino que está haciendo valer lo que ya sucedió. Está presentando ante el tribunal del cielo y ante las fuerzas de las tinieblas el veredicto final de la victoria de Cristo, el documento legal que anula cualquier reclamación que el enemigo pudiera tener sobre su vida. Armado con la autoridad que emana de la cruz, el creyente pasa de la súplica a la acción de mando. La renuncia y la orden de expulsión son el ejercicio de la autoridad delegada por Cristo a su iglesia. En el nombre de Jesús, se rompen los lazos espirituales y se ordena a los espíritus inmundos que abandonen el templo del Espíritu Santo. Este no es un acto de poder personal, sino una aplicación directa del poder que reside en el nombre que es sobre todo nombre. Se basa en la promesa de que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él huirá de nosotros. Es la puesta en práctica de la guerra espiritual, no desde una posición de debilidad, sino desde el lugar de victoria que Cristo ya ha ganado para nosotros. Finalmente, la oración concluye con la fase más crucial, el llenado y la proclamación de la nueva identidad. La liberación de la oscuridad crea un vacío que debe ser llenado inmediatamente por la plenitud del Espíritu Santo para que el mal no regrese. Pedir ser lleno de su luz, su verdad y su vida es asegurar que el territorio recuperado sea ocupado y fortificado por la presencia de Dios. El cierre de la oración con declaraciones de la nueva identidad en Cristo. Hijo, nueva creación coheredero, sella la obra en el Espíritu. Es la fe que se aferra a la promesa antes de verla manifestada por completo, entrando por fe en el poder del octavo día, el día de la resurrección, el día en que todo, absolutamente todo, es hecho nuevo. En el universo de Dios no existen los atajos mágicos ni las fórmulas secretas desprovistas de fundamento. Su poder se mueve a través de principios eternos, patrones divinos establecidos desde antes de la fundación del mundo. La oración que se ha proclamado es el vehículo, pero la llave espiritual que activa su máximo potencial reside en la comprensión del protocolo celestial en el que está enmarcada. No se trata simplemente de repetir palabras durante 8 días. Se trata de alinear conscientemente el espíritu, el alma y el cuerpo con un ritmo divino de liberación y restauración. Lo que está a punto de desvelarse no es una invención humana, sino una verdad extraída de la simbología sagrada de las Escrituras, una clave que transforma la esperanza en una certeza y la petición en una posesión. Es el entendimiento de que la libertad no se mendiga,
sino que se recibe al operar en consonancia con las leyes del reino de Dios. El primer pilar de este protocolo es el profundo significado del número 7. A lo largo de toda la revelación bíblica, el 7 es el sello de la perfección divina, de la plenitud y de la conclusión de un ciclo. Dios creó el mundo en 6 días y en el séptimo descansó, estableciendo un patrón de obra completada. La semana tiene 7 días. El candelabro del tabernáculo tenía 7 brazos, y en el libro del Apocalipsis se habla de 7 iglesias, 7 sellos y 7 trompetas. En el contexto de esta lucha espiritual, el número 7 representa el ciclo completo de la esclavitud, el final de la era de la carne y del esfuerzo humano. Llegar al séptimo día de este viaje es declarar proféticamente que el ciclo de pecado, confesión, arrepentimiento y recaída ha llegado a su fin. Es el cierre de un capítulo doloroso, la conclusión de una obra que por sí misma no podía producir vida nueva. Si el número 7 representa la conclusión de lo antiguo, el número 8 es el símbolo bíblico por excelencia del nuevo comienzo, de la resurrección y de una nueva creación que trasciende la anterior. No es simplemente el comienzo de otro ciclo de 7, sino el inicio de algo completamente diferente, en una dimensión superior. Es el primer día de una nueva semana, el día que sigue al descanso de la obra completada. Es la nota musical que inicia una nueva octava. En la vida del creyente, el poder del octavo día es la promesa de que Dios no se limita a restaurar lo que se había perdido, sino que crea algo radicalmente nuevo, algo que no existía antes. Es la manifestación del poder que no repara la vieja naturaleza, sino que la sustituye por una naturaleza divina. Este principio encuentra su máxima expresión y su poder definitivo en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Él descansó en la tumba durante el séptimo día, el Sabbat, cumpliendo y completando así toda la obra de la ley y del sacrificio. Pero en el primer día de la semana, que es el octavo día, se levantó de entre los muertos, inaugurando una nueva creación. La resurrección de Cristo no fue una simple reanimación de un cuerpo, fue el evento que desató el poder del octavo día sobre toda la humanidad. Por lo tanto, al embarcarse en este viaje de 8 días, el creyente no está siguiendo una rutina arbitraria, sino que está recorriendo simbólicamente el camino de Cristo, muriendo al pecado durante el ciclo de 7 días y entrando en el poder de su resurrección en el octavo. Además, el significado del pacto del número 8 está profundamente arraigado en la historia de la redención. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó que la circuncisión, la señal física de su pacto con Abraham y su descendencia, se realizara en el octavo día de la vida de un niño. Este acto simbolizaba el corte de la carne, la separación del mundo y la entrada en una relación de pacto con el Dios viviente. De la misma manera, este protocolo de oración de 8 días es una invitación a una circuncisión espiritual del corazón. Es un proceso en el que día a día se corta la carne de la adicción, culminando en el octavo día con la entrada formal en un nuevo pacto de libertad, sellado no con sangre de animales, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Este entendimiento transforma la oración de una simple petición a una poderosa proclamación de las promesas divinas. La promesa central del Evangelio no es solo el perdón de los pecados, sino la participación en una vida nueva. La Escritura declara en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El viaje de 8 días es un acto de fe que se apropia de esta promesa de manera progresiva y deliberada. Es un proceso de despojarse activamente del viejo hombre, con sus hechos y deseos, para vestirse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cada día es un paso de fe que acerca al creyente a la manifestación tangible de esa nueva realidad. Es crucial entender que esto no tiene nada que ver con la superstición o con atribuir un poder místico a los números en sí mismos. La eficacia no reside en el número, sino en el principio divino que éste representa y en la fe que se deposita en la fidelidad de Dios para cumplir su patrón de redención. Es un acto de obediencia espiritual, una disciplina que alinea la voluntad del hombre con la estructura redentora de Dios.
Al perseverar durante los 8 días, el creyente está demostrando una fe sostenida, una confianza inquebrantable en que Dios honrará el principio que Él mismo estableció. El principio de que tras la conclusión de un ciclo de muerte siempre sigue el poder de un nuevo comienzo de vida. En resumen, la llave espiritual oculta es esta revelación. La libertad duradera no se encuentra luchando indefinidamente dentro del ciclo cerrado del pecado y el fracaso, simbolizado por el número 7. La verdadera libertad se activa al dar un paso de fe hacia una nueva dimensión de existencia. El poder del octavo día, el poder de la resurrección de Cristo. Este viaje es, por tanto, un acto profético. Es vivir en lo natural una parábola espiritual, caminando día a día desde la cruz hasta la tumba vacía. Es la declaración viviente de que la era de la esclavitud ha concluido y el día de la nueva creación ha amanecido. Esta es la clave que abre la cerradura de la adicción, no por la fuerza, sino por la alineación con el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Ahora que el fundamento espiritual ha sido establecido y la llave de la revelación ha sido puesta en sus manos, es el momento de pasar de la comprensión a la acción. La libertad no es un concepto abstracto que se admira desde la distancia, sino una realidad que se conquista a través de la obediencia disciplinada y la fe perseverante. Este protocolo de 8 días no es un rito mágico, sino un entrenamiento espiritual, una cita divina diaria en la que usted colabora activamente con el Espíritu Santo para desmantelar la vieja estructura de la esclavitud y edificar el nuevo templo de la libertad. Cada paso que se detallará a continuación ha sido diseñado para maximizar el impacto espiritual de su clamor, convirtiendo cada día en un golpe certero contra la fortaleza de la adicción. El primer paso práctico es establecer un lugar y un momento sagrados para su encuentro con Dios. Durante los próximos 8 días, busque un tiempo en el que pueda estar completamente a solas, sin interrupciones ni distracciones. Para muchos, este momento es en la quietud del amanecer, antes de que el mundo despierte y las preocupaciones del día asalten la mente. Para otros, es en el silencio de la noche cuando las responsabilidades han cesado. Lo crucial no es la hora exacta, sino la consagración de ese tiempo. Al hacerlo, usted está declarando a Dios, a su propia alma y a las fuerzas espirituales que este encuentro es su máxima prioridad, un altar de tiempo sobre el cual ofrece su anhelo de ser transformado. La postura de su cuerpo debe ser un reflejo de la postura de su corazón. No existe una regla rígida, pues Dios mira la intención del espíritu, pero una postura de humildad puede ayudar a enfocar el alma en la reverencia debida. Considere comenzar su tiempo de oración de rodillas, un acto físico que simboliza la rendición total de su voluntad a la soberanía de Dios. Es un gesto que le recuerda que no viene a negociar ni a exigir, sino a recibir misericordia. Permita que esta postura externa le ayude a cultivar una actitud interna de quebrantamiento y dependencia, reconociendo que sin Él nada puede hacer. Cada día durante los 8 días, comenzará recitando la oración completa que se le ha entregado. No se apresure a través de las palabras, léala en voz alta, permitiendo que cada frase resuene en su espíritu. No la recite como si fuera un texto ajeno, sino hágala suya. Cuando confiese, sienta el peso del arrepentimiento. Cuando renuncie, hágalo con la autoridad de un hijo de Dios. Cuando declare las promesas, proclámelas con la convicción de la fe. Convierta la oración en el vehículo de la conversación más honesta y vulnerable que haya tenido con su Creador, permitiendo que el Espíritu Santo le dé vida a cada palabra. Aunque la oración principal se repite cada día para reforzar las verdades fundamentales, el enfoque de su corazón debe alinearse con las fases progresivas del protocolo. Durante los días 1 a 3 al orar, pídale al Espíritu Santo que intensifique su obra de desintoxicación, que le muestre las raíces más profundas y que le dé la fuerza para soportar la crisis de la abstinencia espiritual. En los días 4 a 7, su enfoque se desplazará hacia la edificación. Pídale a Dios que le llene, que le enseñe a caminar en su nueva identidad y que fortalezca sus muros espirituales. Deje que su meditación siga el ritmo divino de la demolición y la reconstrucción. Una vez que haya concluido la recitación de la oración,
No termine su tiempo de comunión abruptamente. Permanezca en silencio durante unos minutos. Este es el momento de escuchar. La oración es un diálogo, no un monólogo. Pídale al Espíritu Santo que le hable, que le dé una palabra de ánimo, una corrección o una dirección específica para ese día. Tenga una Biblia a mano y pídale que ilumine un pasaje para usted. Este tiempo de escucha es tan crucial como el tiempo de hablar, pues es aquí donde recibe la estrategia divina y el consuelo personal para la jornada. Después de la oración y el tiempo de escucha, selle su tiempo de comunión con declaraciones de fe verbalizadas. Póngase de pie como un soldado que recibe sus órdenes y declare en voz alta verdades como estas. Hoy camino en libertad. La sangre de Cristo es suficiente para mí. Ya no soy esclavo del pecado, sino un hijo amado de Dios. El poder de la resurrección de Cristo opera en mí ahora. Estas declaraciones no son para convencer a Dios, sino para alinear su propia mente y espíritu con la verdad, edificando su fe y sirviendo como una advertencia al enemigo de que el territorio de su vida ha cambiado de dueño. Se le anima encarecidamente a llevar un diario espiritual durante este proceso de 8 días. Cada día, después de su tiempo de oración, anote lo que Dios le ha mostrado, las luchas que ha enfrentado y las pequeñas victorias que ha experimentado. Documente los cambios en sus deseos, sus pensamientos y sus emociones. Este diario se convertirá en un testimonio poderoso del progreso de la obra de Dios. En los momentos de duda o de intensa batalla, podrá volver a leerlo y recordar la fidelidad de Dios, viendo con sus propios ojos cómo Él le ha estado guiando paso a paso fuera de la tierra de la esclavitud. Cada sesión debe concluir con un acto deliberado de gratitud. Independientemente de cómo se sienta o de la intensidad de la tentación que pueda estar experimentando, termine dando gracias a Dios. Agradezca por la sangre de Jesús que le ha limpiado. Agradezca por el Espíritu Santo que habita en usted. Agradezca por la promesa de una libertad total que ya ha sido asegurada en la cruz. Agradezca por fe por la victoria del 8º día, incluso antes de verla. La gratitud cambia la atmósfera espiritual, eleva su perspectiva por encima de las circunstancias y afianza su corazón en la bondad y el poder de su Padre Celestial. Finalmente, abrace este viaje con perseverancia inquebrantable. Habrá días en que se sienta fuerte y lleno de fe, y otros en los que la tentación parezca abrumadora y su corazón se sienta débil. No se guíe por sus sentimientos, sino por su compromiso. La eficacia de este protocolo no descansa en la perfección de su ejecución, sino en la perfección de la promesa de Dios. Su única responsabilidad es presentarse cada día en el altar. Él es el responsable de realizar la obra. Confíe en el principio, honre el proceso y mantenga sus ojos fijos en el 8º día, el día en que el poder de la resurrección se manifestará en su vida de una manera que nunca creyó posible. El viaje hacia la libertad no es un único salto a través de un abismo, sino un ascenso deliberado, escalón por escalón, por una escalera que Dios mismo ha dispuesto. Cada día de este protocolo de oración es un peldaño con un propósito específico, una fase en el proceso divino de sanación que transforma el espíritu, el alma y el cuerpo de manera progresiva. Quien se embarca en este camino descubrirá que Dios no obra con la impaciencia del hombre, sino con la sabiduría de un maestro artesano que primero demuele lo inservible, luego limpia los escombros, asienta un nuevo cimiento y finalmente edifica una morada digna de su presencia. Comprender esta progresión es armarse de paciencia y fe, sabiendo que cada momento de lucha es parte de un diseño perfecto que conduce a una victoria segura y duradera. El primer día marca el comienzo de una confrontación inevitable. Al recitar la oración por primera vez, el alma, acostumbrada a la penumbra del autoengaño y la justificación, es expuesta a la luz incandescente de la santidad de Dios. Esta luz no consuela de inmediato. Al contrario, revela la verdadera magnitud de la suciedad, la profundidad de las raíces del pecado y la fealdad de las cadenas que se habían vuelto familiares. Es un día de conmoción espiritual, donde la negación se hace añicos. La respuesta del enemigo es inmediata y furiosa, desatando una tormenta de dudas, acusaciones
y un repentino y abrumador deseo por el viejo hábito, en un intento desesperado por apagar esa primera llama de esperanza antes de que pueda crecer. El segundo día, la batalla se intensifica y se manifiesta como una especie de fiebre espiritual. El cuerpo y el alma, privados de su toxina habitual, entran en una crisis de abstinencia. Los pensamientos se vuelven obsesivos. Los recuerdos de placeres pasados asaltan la mente con una viveza cruel y una sensación de ansiedad y vacío amenaza con devorarlo todo. La oración en este día se siente como levantar un peso imposible. Cada palabra es un acto de guerra contra una legión de impulsos que gritan por la rendición. Es aquí donde la fe se prueba en el fuego, donde la decisión de continuar no se basa en el sentimiento, sino en la cruda obediencia a la promesa de que la ayuda está en camino. El tercer día es, a menudo, el punto de quiebre, el momento de la crucifixión del yo. La presión acumulada de los 2 días anteriores, combinada con la continua exposición a la verdad de Dios, lleva al alma a un lugar de total y absoluto quebrantamiento. Es el día en que las lágrimas, retenidas por el orgullo o la vergüenza, finalmente fluyen sin control. Es el momento en que la última onza de autosuficiencia se disuelve y desde lo más profundo del ser emerge un clamor que ya no pide ayuda, sino que simplemente se rinde. Este no es el llanto de la desesperanza, sino el llanto de la muerte al ego, el momento en que uno deja de luchar y permite que los clavos de la cruz hagan su obra redentora. Tras la oscuridad de la rendición, el cuarto día amanece con un silencio inusual. La furia de la tormenta ha amainado, y en su lugar queda una quietud frágil, casi desconocida. Es el primer día de la reconstrucción. La oración ya no se siente como una batalla cuesta arriba, sino como el acto de beber agua fresca en un desierto. Las verdades sobre la limpieza de la sangre de Cristo y la nueva identidad comienzan a resonar, no como conceptos teológicos lejanos, sino como susurros de una realidad tangible. El terreno del corazón, vaciado de la tiranía del ídolo, está ahora listo para recibir las semillas de la palabra de Dios. Y en este día, las primeras raíces de una nueva vida comienzan a afirmarse. El quinto día se caracteriza por el fortalecimiento de la voluntad redimida. La elección de obedecer a Dios, que en los primeros días era un esfuerzo hercúleo, comienza a sentirse más natural. Un nuevo deseo, un anhelo por la pureza y la presencia de Dios, emerge y comienza a competir activamente con los viejos apetitos. La persona se encuentra tomando decisiones conscientes a lo largo del día, rechazando pequeñas tentaciones y patrones de pensamiento que antes eran automáticos. Es el día en que la mente comienza a ser renovada, aprendiendo a discernir y a elegir la vida, momento a momento, fortaleciendo los músculos espirituales que se habían atrofiado por la inactividad. Durante el sexto día, la perspectiva del individuo comienza a expandirse más allá de su propia lucha personal. La victoria que está experimentando genera una nueva sensibilidad hacia el dolor de los demás que siguen cautivos. La oración se impregna de un nuevo matiz. Ya no es solo un clamor por la liberación personal, sino que se convierte en una intercesión por un mundo roto. Se empieza a comprender que esta batalla no era solo para salvarse a sí mismo, sino para ser transformado en un instrumento de la gracia de Dios para otros. Un sentido de propósito divino comienza a reemplazar el egocentrismo de la adicción, y la vida adquiere un significado que trasciende la mera abstinencia. El séptimo día trae consigo una profunda sensación de reposo, un sabbat para el alma. Este no es un estado de complacencia, sino de confianza consumada. La lucha frenética ha cesado. Aunque la posibilidad de la tentación aún existe en el mundo, su poder para tiranizar la mente y las emociones ha sido decisivamente quebrado. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, un descanso en la obra terminada de Cristo. Es la culminación del ciclo de la carne, la declaración de que todo lo que el esfuerzo humano podía hacer ha concluido. El alma, habiendo completado su semana de trabajo y de guerra, entra en el descanso de Dios, preparando el terreno sagrado para el milagro que está por venir. La noche entre el séptimo y el octavo día es una vigilia sagrada, un tiempo de expectación silenciosa. Es la quietud del sepulcro, no como un lugar de muerte,
sino como el vientre de una nueva creación. La fe, habiendo recorrido el camino de la cruz y el entierro del viejo hombre, se encuentra ahora a las puertas de la tumba vacía. Es un momento para reflexionar sobre la fidelidad de Dios durante los 7 días de prueba y para mirar hacia adelante, no con ansiosa esperanza, sino con la certeza inquebrantable de que aquel que prometió es fiel para cumplir. El ciclo de lo antiguo está sellado y el alba de lo nuevo está a punto de irrumpir. El octavo día no es simplemente el día siguiente, es el comienzo de una nueva dimensión. La persona se despierta sintiendo que algo fundamental ha cambiado a nivel ontológico. No es que el deseo por la adicción haya sido meramente suprimido o controlado. Se siente como si el órgano que producía ese deseo hubiera sido extirpado quirúrgicamente. En su lugar, hay una repulsión santa hacia lo que antes esclavizaba. Es la manifestación tangible del poder de la resurrección. Las cadenas no se han aflojado, se han desintegrado. La identidad de adicto en recuperación es reemplazada por la realidad sellada en el Espíritu. Soy una nueva creación en Cristo Jesús. Esta transformación del octavo día no es un evento emocional pasajero, sino el establecimiento de un nuevo estado del ser. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos ahora opera como la fuerza dominante en la vida del creyente. La mente, que antes era un campo de batalla, se convierte en un jardín cultivado por el Espíritu Santo. Las emociones, que antes eran un mar tempestuoso, encuentran su ancla en la paz de Dios. La libertad experimentada no es frágil ni precaria, sino robusta y defensible, porque no se basa en la fuerza de voluntad del hombre, sino en el poder incontenible de la vida de resurrección de Cristo. Finalmente, el octavo día no marca el final del viaje, sino el verdadero comienzo. El protocolo de oración ha cumplido su propósito de llevar a la persona a través del ciclo de la muerte y al poder de una nueva vida. Ahora comienza el gozoso desafío de aprender a caminar en esa nueva realidad. La vida a partir de este punto se convierte en una exploración continua de la libertad ganada, un proceso de maduración en el que la nueva naturaleza se fortalece día a día a través de la comunión con Dios, la meditación en su palabra y la obediencia a la guía del Espíritu Santo. El ciclo de 7 días de esclavitud ha terminado para siempre, y la vida en el poder infinito del octavo día acaba de empezar. Las palabras de la promesa son el ancla del alma, pero es en la carne y el hueso de la experiencia humana, donde esa promesa cobra vida y se convierte en un faro para los que aún navegan en la oscuridad. La Escritura nos enseña que los creyentes vencen al acusador por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. El testimonio no es una simple anécdota, es la evidencia presentada ante el tribunal del cielo y de la tierra de que el poder de la resurrección de Cristo es una realidad operativa en el presente. Es la prueba viviente de que lo que Dios hizo una vez por todos en la cruz, continúa haciéndolo hoy por cada uno que clama en fe. Las historias que siguen no son fábulas, sino ecos de la misma gracia que ahora mismo le está llamando por su nombre. Considere la historia de Sofía, una arquitecta de Valencia, cuya vida, impecable en apariencia, se desmoronaba en secreto, bajo el yugo de una dependencia a los ansiolíticos que duraba ya una década. Todo comenzó tras la pérdida repentina de su padre, un dolor que nunca procesó y que silenció con una receta médica que se convirtió en su Dios. Cada noche, la pequeña pastilla era su ritual para apagar el ruido de la ansiedad y el duelo no resuelto. Intentó dejarlo innumerables veces, pero el pánico y el insomnio la devolvían siempre al punto de partida, atrapada en un ciclo de vergüenza y desesperación que la convenció de que su única paz venía dentro de un frasco. Cuando Sofía encontró este protocolo de oración, lo abordó con el escepticismo de quien ya lo ha probado todo. Sin embargo, una pequeña semilla de fe la impulsó a consagrar los 8 días. Los 3 primeros fueron un infierno personal. Su cuerpo gritaba por la química que le había negado. Su mente era un torbellino de pánico y su corazón sentía una soledad abrumadora. En la tercera noche, de rodillas en el suelo frío de su salón, sintió que se rompía por dentro. No fue un arrepentimiento superficial, sino un quebranto profundo al darse cuenta de que no solo había dependido de una sustancia,
sino que había adorado un ídolo de farmacia en lugar de confiar en el Consolador que le fue prometido. A partir del cuarto día, algo comenzó a cambiar. La tormenta física y emocional no desapareció de golpe, pero en medio de las olas sintió una paz que no era suya. Al recitar la oración, las palabras sobre su nueva identidad en Cristo dejaron de ser un mero concepto para convertirse en un salvavidas al que se aferraba. Durante el día, cuando una ola de ansiedad amenazaba con ahogarla, una fuerza interior que no reconocía como propia la capacitaba para respirar y declarar la verdad de Dios sobre sus sentimientos. El séptimo día, por primera vez en 10 años, se fue a la cama sin miedo a la noche. No porque se sintiera fuerte, sino porque descansaba en la certeza de que la obra de Dios estaba a punto de completarse. En la mañana del octavo día, Sofía se despertó de un sueño profundo y reparador. El sol entraba por la ventana y por un momento se sintió desorientada. No era la ausencia de ansiedad lo que la sorprendió, sino la presencia abrumadora de algo nuevo, una alegría serena y una claridad mental que había olvidado que existían. Miró el frasco de pastillas en su mesita de noche, y en lugar del deseo o el miedo que siempre le provocaba, sintió una indiferencia total, casi una repulsión. Comprendió en ese instante que no había sido simplemente sanada de un mal hábito. Había sido resucitada a una nueva vida. La persona que necesitaba aquella pastilla para sobrevivir había muerto en la cruz con Cristo. Y la que se levantó esa mañana era una nueva creación. Estos testimonios modernos, aunque poderosos, son solo el eco contemporáneo de una verdad que resuena a través de los siglos en las páginas de la Biblia. Pensemos en el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, que cayó en el ciclo destructivo del adulterio y el asesinato. Su adicción al poder y al placer lo llevó a un abismo de engaño y culpa. Pero su liberación no comenzó con una promesa de mejorar su comportamiento, sino con un quebrantamiento total expresado en el Salmo 51. Su clamor: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí», es el prototipo de la oración que desmantela la vieja naturaleza y da permiso a Dios para realizar una obra de nueva creación desde el interior. Observemos al hombre de Gadara, poseído por una legión de demonios. Durante años, vivió entre los sepulcros una existencia de tormento autodestructivo que ninguna cadena humana podía contener. Su condición era una imagen perfecta de la esclavitud de la adicción, aislado, avergonzado e impotente. Pero en el momento en que se encontró con Jesús, el poder del nuevo comienzo irrumpió en su realidad. La orden de Cristo no fue una sugerencia ni una terapia gradual. Fue un decreto de liberación instantánea. Los espíritus inmundos fueron expulsados y el hombre fue encontrado sentado, vestido y en su juicio cabal. Esto revela que la autoridad en el nombre de Jesús tiene el poder no solo de romper un hábito, sino de aniquilar la entidad espiritual que lo alimenta. Consideremos a la mujer que padeció de flujo de sangre durante 12 largos años. Su vida era un ciclo ininterrumpido de sufrimiento, impureza ceremonial y desesperanza. Había gastado todo su dinero en médicos, el equivalente moderno a probar todos los métodos de autoayuda sin ningún resultado. Su liberación no vino a través de un nuevo tratamiento, sino a través de un acto de fe desesperada y audaz. Al tocar el borde del manto de Jesús, no estaba realizando un ritual mágico. Estaba activando el poder de Dios a través de su fe. La respuesta de Jesús: «Hija, tu fe te ha sanado», confirma que el poder para el nuevo comienzo siempre está disponible. Pero es nuestra fe la que establece la conexión y permite que ese poder fluya hacia nuestra circunstancia. Quizás el ejemplo más profundo del poder del octavo día sea la resurrección de Lázaro. Después de 4 días en la tumba, su situación estaba más allá de toda esperanza humana. La descomposición ya había comenzado. No necesitaba curación, necesitaba una recreación. Cuando Jesús se paró frente a la tumba y gritó: «Lázaro, ven fuera», no estaba reanimando un cuerpo, estaba llamando a una nueva vida a salir de la muerte. Así opera Dios con la adicción. No se limita a limpiar o reformar la vieja naturaleza que ha estado muerta en delitos y pecados. Él la deja en la tumba y por el poder de su palabra llama a una persona completamente nueva.
una creación que nunca antes ha existido, a caminar en la libertad de la resurrección. Estos relatos no son meras historias inspiradoras, son precedentes divinos, son la prueba irrefutable de que el Dios de la Biblia es un especialista en nuevos comienzos. El patrón es inmutable. Un ciclo de muerte y desesperanza es interrumpido por un encuentro con el poder de Dios, activado por un acto de fe y rendición, que resulta en una transformación radical y una vida completamente nueva. La misma autoridad que expulsó a la legión, la misma virtud que sanó a la mujer y el mismo poder que resucitó a Lázaro, es el que se pone a su disposición en este preciso momento a través del sacrificio de Jesucristo. El testimonio de Sofía y las narrativas bíblicas convergen en una verdad central. La libertad no es el resultado de un esfuerzo humano perfeccionado, sino el fruto de un poder divino recibido. No se trata de intentar con más fuerza, sino de rendirse más profundamente. Cada una de estas personas llegó al final de sus propios recursos, al séptimo día de su capacidad, y fue allí, en ese lugar de impotencia, donde el poder del octavo día, el poder de la resurrección, pudo manifestarse en toda su gloria. Por lo tanto, mientras avanza en este viaje, sepa que no camina solo. Camina sobre un sendero que ha sido transitado por santos y pecadores a lo largo de la historia, un camino que siempre conduce de la tumba de la desesperación al amanecer de un nuevo día. La fidelidad de Dios no ha disminuido con el tiempo. El poder de la sangre de Cristo no ha perdido su eficacia. Y la promesa de una nueva creación es tan cierta para usted hoy, en medio de su lucha, como lo fue para David, para el Gadareno y para Sofía. Su testimonio está a punto de ser escrito y se unirá a ese gran coro que canta a través de las edades sobre la bondad de un Dios que hace nuevas todas las cosas. Hemos llegado al umbral del octavo día, no como el final de un viaje, sino como el verdadero comienzo de una vida que se creía irremediablemente perdida. El ciclo de 7 días, con su ritmo de lucha, fracaso y arrepentimiento, ha sido sellado y concluido para siempre. Lo que se experimenta ahora no es una simple mejora o una tregua temporal en la batalla. Es una traslación de reinos. El alma ha sido arrancada de la jurisdicción de la oscuridad y plantada firmemente en el reino del Hijo amado, un reino donde la ley que gobierna ya no es la del pecado y la muerte, sino la del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es el amanecer de una realidad ontológica diferente, donde la libertad no es un objetivo a alcanzar, sino el aire mismo que se respira. Inmediatamente, una muralla de protección divina se levanta alrededor del ser redimido, una fortaleza espiritual que el enemigo ya no puede penetrar a voluntad. Antes la mente era un campo abierto, susceptible a cada dardo de fuego del maligno, cada susurro de tentación. Ahora, el casco de la salvación y el escudo de la fe no son meras metáforas, sino componentes activos de una armadura celestial. La justicia de Dios ha sido satisfecha en la cruz, y el veredicto de inocencia silencia permanentemente la voz del acusador. Los ataques pueden venir desde el exterior, pero rebotan contra la soberanía de la presencia de Dios que ahora mora en el interior. Pues aquel que está en el creyente es mayor que el que está en el mundo. El vacío que dejó la adicción, aquel pozo sin fondo que se intentaba llenar con placeres efímeros, es ahora inundado por una abundancia que no es de este mundo. No es una simple sensación de bienestar, sino la plenitud sustancial de la vida de Dios mismo. Donde había ansiedad, ahora fluye una paz que gobierna. Donde había amargura, brota un gozo inefable. Donde había una compulsión incontrolable, se manifiesta el fruto de la templanza, un dominio propio que no nace de la fuerza de voluntad humana, sino del poder del Espíritu Santo. Esta riqueza interior transforma cada aspecto de la existencia, coloreando un mundo que antes era gris, con los matices vibrantes de la gracia. La justicia divina, que es perfectamente retributiva, comienza su obra de restauración. Los años que la langosta devoró, los años perdidos en la niebla de la vergüenza y el secreto, son redimidos por el Señor del tiempo. Relaciones rotas comienzan a sanar. La confianza perdida se reconstruye sobre un nuevo fundamento de honestidad, y la dignidad que fue pisoteada
es restaurada con el honor de ser llamado Hijo de Dios. El Padre Celestial, en su infinita bondad, no se limita a devolver lo que fue robado. Él multiplica la bendición, utilizando las cicatrices del pasado como testimonio de su poder sanador y convirtiendo la historia de vergüenza en un trofeo de su gracia redentora. La paz de Cristo se establece no como una emoción pasajera, sino como el árbitro soberano del corazón. Antes, cada decisión estaba mediada por el deseo compulsivo. Cada pensamiento era rehén de la próxima dosis de gratificación. Ahora, esta paz que sobrepasa todo entendimiento actúa como un principio rector, una brújula interna que guarda el corazón y la mente. Ante las encrucijadas de la vida, ya no es la ansiedad la que dicta el camino, sino esta serena seguridad en Dios, que guía los pasos por sendas de justicia y protege el alma de desviarse hacia los viejos territorios de la esclavitud. Con la libertad viene una nueva autoridad espiritual. Quien antes era una víctima indefensa de las fuerzas de la oscuridad, ahora se yergue como un soldado victorioso en el ejército de Dios, revestido con la autoridad del nombre de Jesús. La experiencia de la liberación no solo ha salvado su propia vida, sino que lo ha calificado para ser un agente de libertad para otros. Su testimonio se convierte en una llave que puede abrir las cárceles de otros cautivos. Sus oraciones, forjadas en el fuego de su propia batalla, llevan el peso de una fe probada y un poder que ha sido experimentado en carne propia. La naturaleza misma del deseo ha sido transformada desde su raíz. El corazón, que una vez fue una máquina de ídolos, anhelando lo que lo destruía, ha sido circuncidado espiritualmente. Ahora su deleite se encuentra en la ley del Señor. La comunión con Dios, la meditación en su palabra y los actos de obediencia ya no se sienten como disciplinas arduas, sino como las fuentes del más profundo placer y satisfacción. El anhelo por el pecado es reemplazado por un hambre y una sed de justicia, un deseo consumidor por conocer más a aquel que lo amó y se entregó a sí mismo por él. Esta nueva vida no está diseñada para ser un secreto guardado, sino una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. La libertad y la plenitud que se experimentan comienzan a desbordarse de manera natural, impactando a todos los que están alrededor. La familia, que sufrió las consecuencias de la adicción, ahora cosecha los frutos de la restauración. Los amigos y compañeros de trabajo notan un cambio inexplicable, una luz y una paz que atraen e interrogan. El creyente se convierte en un testimonio andante, una carta viva escrita por el Espíritu que proclama sin palabras el poder de un Dios que resucita a los muertos. Esta victoria del octavo día no es un diploma de graduación que exime de futuras pruebas, sino la entrega de armas superiores para la vida que queda por delante. La promesa no es una vida sin batallas, sino la certeza de que ninguna batalla futura se librará desde la antigua posición de debilidad y derrota. El poder de la resurrección que obró esta liberación inicial es ahora una fuerza residente y permanente. La perseverancia ya no es un esfuerzo agotador por no caer, sino un descanso confiado en la fidelidad de aquel que ha prometido completar la buena obra que comenzó. Por lo tanto, póngase en pie, oh amado de Dios. El acta de los decretos que había en su contra ha sido anulada para siempre. La identidad de esclavo ha sido consumida en el fuego del Calvario. Usted ya no es definido por su lucha pasada, sino por la victoria presente de Cristo. Declare con audacia: soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. El ciclo de 7 días ha terminado, y hoy y por toda la eternidad camino en el poder indestructible del octavo día. La obra está consumada, la libertad ha llegado, y el futuro que se extiende ante usted es tan brillante como las promesas de un Dios que nunca, jamás falla. Amén. Ha concluido un viaje, pero no de la manera en que el mundo entiende los finales. Lo que usted ha experimentado no es el cierre de un capítulo, sino la apertura de un libro completamente nuevo, cuyas páginas están en blanco, listas para ser escritas por la mano del Espíritu Santo. La quietud que ahora siente en su alma, la claridad en su mente y la repulsión hacia aquello que antes le encadenaba, no son el resultado de un éxtasis emocional pasajero.
Son la evidencia tangible de una transacción divina, la prueba irrefutable de que una nueva creación ha reemplazado a la antigua. Ha cruzado un umbral, ha pasado de la muerte a la vida, y el aire que ahora respira es el aire puro de la tierra prometida de su libertad. Recuerde siempre, en los días que vendrán, que la fuente de esta milagrosa transformación no reside en la elocuencia de una oración, ni en la disciplina de un rito, ni siquiera en la fuerza de su propia fe. Este protocolo de 8 días no fue una fórmula mágica, sino un camino de obediencia, un acto de fe que le alineó con un poder que ya existía. El poder incontenible que se desató cuando Cristo rasgó el velo de la muerte y salió de la tumba. Su libertad no fue ganada en estos 8 días. Fue comprada hace 2000 años en una cruz y sellada en un sepulcro vacío. Lo que usted ha hecho es simplemente extender la mano de la fe para recibir el regalo que siempre ha estado esperando por usted. No sea ingenuo pensando que el enemigo aceptará su derrota en silencio. Vendrá quizás no con la fuerza de un huracán, sino con el susurro sutil de la duda. Intentará recordarle quién era usted, proyectando las sombras de su pasado sobre la luz de su presente. Buscará tentarle con la nostalgia de un placer venenoso. Cuando esto ocurra, no entre en pánico ni vuelva a la vieja batalla del esfuerzo propio. Simplemente póngase en pie sobre la roca de su nueva identidad y declare la verdad. Usted ya no es quien él dice que es. Usted es un hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero, y el acusador no tiene ya ninguna jurisdicción sobre su vida. Esta nueva vida es un regalo, pero también es un jardín que debe ser cultivado. La libertad que ha recibido debe ser protegida con una devoción diaria. Sumérjase en la palabra de Dios, no como una obligación, sino como el pan que alimenta su nuevo espíritu. Busque la comunión con otros creyentes que puedan afilar su fe y levantarle cuando se sienta débil. Convierta la oración no en un evento de crisis, sino en la respiración constante de su alma. Al nutrir su relación con el Padre, fortalecerá las murallas de su corazón y hará de su vida una fortaleza inexpugnable para la gloria de Dios. Mire sus cicatrices, no con vergüenza, sino con asombro. Cada una de ellas es un testimonio del poder sanador de su Redentor. Dios no ha borrado su pasado para que lo olvide, sino que lo ha redimido para que lo utilice. Su historia de liberación no le pertenece solo a usted. Es una llave destinada a abrir las celdas de otros prisioneros. En los lugares de su mayor dolor, Dios plantará las semillas de su más grande ministerio. Prepárese, porque el Dios que le ha liberado ahora desea hacer de usted un libertador. Por lo tanto, camine hacia adelante, no con la timidez de un esclavo liberado, sino con la confianza de un heredero del reino. El poder del 8º día no fue un evento de una sola mañana. Es la nueva dimensión en la que usted vive ahora y para siempre. La misma gracia que le inició en este camino es la gracia que le sostendrá hasta el final. Aquel que comenzó en usted la buena obra es fiel para completarla. La guerra ha terminado. La victoria es suya. Y su futuro ya no está definido por las cadenas del ayer, sino por la gloria infinita de un nuevo comienzo que nunca tendrá fin. Amén.